El tema de hoy que se anunció por radio es oír la voz de Dios. Y una y otra vez nos han hablado de este tema. Ahora vamos a mirar este tema partiendo de quién es Dios, quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros en la identidad que hemos recibido de Él a través de Cristo y qué estamos reflejando en nuestra vida. Porque reflejamos lo que somos. Y somos cuando tenemos en claro a quién adoramos. Y cuando nosotros miramos realmente el testimonio de muchos cristianos, realmente es triste. Si a usted le dicen, por favor, recomiéndeme un creyente confiable para tal posición o para tal puesto, generalmente, ¿qué hacemos? Déjeme pensarlo, deme un tiempito, voy a mirar. Y después dije yo, ¿cómo voy a recomendar a alguien? Y no podemos. Porque ¿saben qué? Los testimonios que oímos de los cristianos es que manejamos mal el dinero, se les presta dinero y nunca pagan, muchas veces dicen mentiras, miramos sus hogares y hay maltrato en los hogares, no nos damos la dignidad que debemos darnos, ¿cierto? Se deja mal testimonio en los puestos de trabajo. A veces dicen que son flojos. Y bueno, eso es generalizar. Sabemos que no todos es así, pero oímos el testimonio de un creyente y no oímos cosas buenas, ¿verdad? Miramos los matrimonios y decimos, ¿qué está pasando en los hogares cristianos? Porque vemos que el mismo índice, y a veces hasta más, de divorcios que vemos en la gente que no es creyente, se está dando en la iglesia cristiana, en hogares creyentes. Los hijos de los creyentes no quieren nada que ver con religión o no quieren nada que ver con Dios. ¿Por qué? ¿Están cansados de qué? Realmente, ¿qué es lo que nos está pasando? Y eso es lo que quiero que conectemos con oír la voz de Dios. Realmente, ¿de qué se trata cuando venimos miramos este tema? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente gira a nuestro alrededor? Muchos ruidos. Si nos ponemos a pensar por qué no oímos la voz, hay muchos ruidos a nuestro alrededor, ¿cierto? Miremos nuestra vida, la vida de cada uno, las carreras que tenemos diarias. Nos levantamos a toda, medio se desayuna, salimos corriendo, los trancones, los afanes, llegar al trabajo, cumplir, ir a comprar las cosas de la casa, a hacer esto, a hacer aquello. Las agendas las tenemos llenas, porque saben que todos nos volvimos muy ejecutivos y nuestras agendas andan llenas y andamos de aquí para allá y resulta que hay muchos ruidos externos. Hay ruidos externos, podemos decir, aparte de todo lo que hemos dicho, de las carreras, los afanes, los compromisos, la familia, los amigos, está la tecnología. Y no podemos tener un tiempo de quietud, sino que también nos la pasamos en Facebook o en WhatsApp. ¿Cuántos WhatsApps recibimos al día? ¿Y saben qué? Los contestamos todos. Vivimos pendientes del WhatsApp, vivimos pendientes del Facebook, toda la tecnología. Y a esos son ruidos externos, que de pronto ustedes tienen muchos más, que podemos enumerar. ¿Saben que tenemos ruidos internos? Tenemos muchos ruidos internos y no nos damos cuenta, porque como estamos corriendo, estamos en una sociedad que se llama una sociedad multitareas, ¿cierto? Multitasking. Y decimos, esa sociedad fabulosa, las personas que son multitareas, porque están haciendo muchas cosas al mismo tiempo.
Y eso nosotros lo alabábamos hacía un tiempo, pero en este momento se está repensando si realmente tiene sentido el ser multitareas, donde estamos en muchas cosas, pero a la hora de la verdad no se profundiza en ninguna. Porque sí, atendemos muchas cosas, pero todo lo vivimos de una manera superficial. No estamos atendiendo a ninguna cosa porque andamos tan ocupados con tantas tareas que no tenemos tiempo. Y tampoco nos oímos a nosotros mismos, esos ruidos internos. ¿Cuáles son los ruidos internos? ¿Saben por qué a veces no podemos ir a Dios? ¿Por qué a veces no podemos ir a otras personas? Porque esos ruidos internos lo impiden. El odio, la crítica, el rencor, el orgullo, la envidia, el miedo, preocupaciones, debilidades, el pecado, la vanidad, el pasado, fantasías, la culpa, la impaciencia y sigamos poniendo. La lista es larga. Hay muchos ruidos que nos asedian. Entonces, si miramos, hay ruidos externos y hay ruidos de nuestro corazón. Hay un autor que se llama Peter Escacero y él habla de un tema que él lo ha titulado La espiritualidad emocionalmente sana. Porque él dice que muchos cristianos realmente no son transformados porque están emocionalmente enfermos. No han permitido que esa espiritualidad, que esa presencia de Dios llegue a transformar su vida. Y tal vez por eso es que estamos viendo lo que vemos, con lo que comenzamos. Vemos los hogares y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están separando? ¿Por qué nos estamos maltratando? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando nosotros aquí oramos y predicamos, tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? Y son todos estos ruidos. Y estos ruidos no nos dejan oír a Dios, no nos dejan oírnos a nosotros mismos, porque cuando hablan de la espiritualidad emocionalmente sana, se trata de oír nuestro corazón, de oír nuestros sentimientos, cómo estamos, y ¿saben qué? Tampoco oímos a los demás. Y por eso no compartimos el mensaje del Evangelio, porque no oímos a los demás, no sabemos en qué necesidades están, en qué angustias, en qué anda el corazón de ellos. Y como no oímos a los demás, pues entonces tampoco vivimos ni compartimos lo que Dios nos ha pedido. Así que crecemos sin oír. Y por eso la invitación de Dios es que oigamos su voz, que oigamos su palabra. Vayamos al relato de Mateo capítulo 17, la lectura que se hizo al comienzo. Mateo 17, la transfiguración. Y este relato lo encontramos no solo en Mateo 17, sino en Marcos 9 y en Lucas 9. Están en los evangelios sinópticos. Encontramos los tres relatos y mirando los tres relatos podemos enriquecer qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuál es el contexto de la transfiguración? Miremos un momentico atrás. En Mateo 16 se está hablando de la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús estaba preguntando, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos estaban respondiendo y después Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes? A ver, ustedes, los que están aquí cercanos a mí, ¿quién soy yo? Y es cuando viene Pedro y hace su confesión. ¿Y qué dice Pedro? ¿Tú eres quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Y entonces dice la Escritura que viene el Señor y empieza a hablarle a los discípulos que es necesario que Él padezca. Él tiene que ir a Jerusalén y tiene que padecer y que va a morir. Y entonces también que es cuando Pedro, y eso está en todos los relatos, viene y le dice, Señor, que esto no te acontezca, no te vaya a ocurrir nada malo. Y es cuando el Señor también reprende a Pedro y le dice, Pedro, por favor, apártate de mí,
Satanás. Que decimos, wow, es algo fuerte, pero era algo que Pedro lo dijo tal vez sin pensar, porque no entendían. Y en todo esto que está pasando, la Escritura nos dice, entonces comienza el relato de la transfiguración. Y dice 6 días después. En 2 evangelios dice 6 días después. En Lucas dice 8 días después. Pues no marca gran diferencia. Es 6 días después de todo esto que ha pasado con lo que les acabo de narrar de Jesús con los discípulos. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A quiénes tomó? ¿Y por qué tomaría a Pedro, a Jacobo y a Juan? Solamente tomó a 3. ¿Por qué tomó solo a 3? ¿Por qué no llamó y trajo a sus 12 discípulos? ¿Qué creen ustedes? Eran los más cercanos. Muy bien. Y dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran sus más íntimos. ¿Se acuerdan? Pedro siempre era duro, siempre estaba metiendo la pata, diciendo cosas porque su temperamento era fuerte, pero al mismo tiempo él era apasionado. Sin embargo, Dios lo fue transformando. ¿Quiénes eran Jacobo y Juan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los llama la Escritura? Los hijos del trueno. ¿Por qué la Escritura los llamaba los hijos del trueno? ¿Cómo eran ellos? Eran fuertes, ¿cierto? Y por eso la Escritura los llama a los hijos del trueno. Dice, Señor, si estos no quieren oírte, por favor, manda que venga y caiga un rayo sobre ellos. Por eso quedaron llamados como los hijos del trueno. Sin embargo, vinieron a ser los más íntimos del Señor. O sea que no saquemos excusas de que es mi temperamento el que es fuerte. No hay temperamento que no pueda acercarse al Señor, ¿cierto? Y el Señor trajo a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Ahora, miremos aquí esto de un monte alto. Los lleva a un monte alto. Miremos por un momento dónde están ellos. Según el relato, y Marcos 8 nos ubica dónde están. Están en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Están aquí, mire, Cesarea de Filipo. Y aquí donde ustedes ven este globito está el monte alto. La Escritura no le da el nombre al monte, pero según los estudiosos han dicho que el monte puede ser el monte Hermón, porque era un monte cerca, estaba en el área de Cesarea de Filipo y es a 2.800 metros de altura, o sea, era un monte realmente alto. Y cuando la Escritura nos habla de que lleva a alguien a un monte alto, está diciendo que está buscando que haya un encuentro de una persona con Dios. ¿A quién llamó Dios a que fuera al monte a encontrarse con él? A Moisés, ¿cierto? Lo llevó al monte a hablar. Esa es la representación de un monte alto. Simboliza ese lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Dios le encanta llevar a sus hijos a un monte alto. Es realmente una representación a un lugar separado, donde no todo el mundo está. Está Dios y usted. Piensen en eso. Dios siempre nos quiere llevar a un monte alto. Ahora, cuando aquí en la Escritura, en Mateo dice, y se transfiguró delante de ellos. En Lucas el relato nos dice que cuando fueron al monte alto los llevó a algo especial. ¿A qué? A orar. Dice, los llevó a orar. Y mientras oraban, ocurrió esto, la transfiguración de Jesús. Mientras oraban. Tiempo especial con Dios. Un monte alto es para hablar con Dios. Y entonces lo llevó a que tuvieran ese encuentro con él.
Y la escritura nos dice que Él vino y se transfiguró. ¿Qué verbo es este? ¿Qué es transfigurar? Si miramos en griego, el verbo que se utiliza es metamorfó o metamorfote. ¿Qué palabra viene a nuestra mente cuando pensamos en transfigurar? La metamorfosis, ¿cierto? Es la palabra que nosotros conocemos. ¿Y qué significa o qué conocemos cuando hablamos de una metamorfosis? Un cambio. ¿Y cuál es el ejemplo que más nos maravilla cuando hablamos de la metamorfosis? La mariposa es la que más nos maravilla, que siendo un gusanito tan feo, como decía Héctor el otro día, siendo un gusanito tan sencillito, tan feito, ¿en qué se transforma? En una mariposa. Y eso es lo que ocurrió aquí cuando dice que se transfiguró. Se está refiriendo a que Jesús se mostró en su gloria. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué tal uno tener una visión de esas? Ahora nosotros nos podemos imaginar cómo fue realmente esa transfiguración de Jesús. ¿Qué les estaba mostrando a sus discípulos? La gloria del Cristo resucitado, ¿cierto? ¿Y quién nos representa a nosotros los seres humanos? Jesús. Él se encarnó. Cuando Él se encarnó, dice la Escritura que todo lo que Él hizo en la carne lo hizo por nosotros. Cuando Él se bautizó, ¿lo hizo por quiénes? ¿Porque Él necesitaba bautizarse? ¿Solo por cumplir una escritura? Realmente lo que Cristo hizo al bautizarse fue por nosotros. Y cuando Él se transfigura, también lo hace por nosotros, ¿cierto? Sigamos leyendo. Dice versículo 3, que estaba en este resplandor, ¿y quiénes se aparecieron? Moisés y Elías. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era Moisés? ¿Qué representaba Moisés para los judíos? La ley, ¿cierto? Moisés representaba la ley. Y todo judío siempre su punto de referencia es Moisés, la ley. ¿Y Elías a quién representaba? A los profetas. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice el Señor de Elías? ¿Qué iba a hacer Elías? Cuando aquí lo leímos también en Mateo, que venía a restaurar todas las cosas. Entonces Elías representaba a todos los profetas. Y la misma escritura dice que de quién estaba hablando, quién vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista. Entonces están Moisés y Elías, dos personajes supremamente importantes de referencia para los judíos. Judío que se respetara, tenía en cuenta a Moisés y la ley, ¿sí o no? Y a los profetas. Entonces, sigamos leyendo. Dice, se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En esta versión no nos dice qué están hablando, pero Lucas sí nos narra qué están hablando. Lucas 9:31 dice que hablaban de la muerte de Cristo. O sea que como que completa lo que está sucediendo en esta de la transfiguración. Dice, tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que Él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. ¿No les parece eso interesante? Que los evangelios tengan ese relato, aún ese detalle. ¿Cómo así que Moisés, Jesús y Elías están hablando? Y Lucas nos dice que estaban hablando acerca de la muerte de Jesús, lo que Jesús iba a padecer. Dice entonces, ellos están hablando, ¿y qué sucedió con Pedro? Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
¿Qué les parece? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Cómo lo leen ustedes? Quiere hacer cosas. No entiende qué está pasando, pero él quiere hacer cosas, ¿cierto? Y él dice, entonces, Señor, la propuesta es que hagamos 3 enramadas. ¿Por qué dice 3 enramadas? ¿Qué había en la cultura judía con respecto a las enramadas? Celebraban los judíos una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que era la misma fiesta de las enramadas, para indicar que el reino de Dios iba a venir y que aquí estábamos de una manera temporal. Y tal vez eso fue lo que vino a la mente de Pedro. Algo tenía que ver con las enramadas. Ven, entonces quedémonos aquí un momento temporalmente, Elías, Moisés y tú, Jesús, y hagamos estas enramadas. Estaba hablando sin pensar, porque así somos nosotros. Porque es que el ruido, acordémonos, los ruidos no nos dejan oír la voz de Dios. Los ruidos, tanto externos como internos, no nos dejan mirar qué está pasando en nuestro alrededor. Y eso le pasó a Pedro. No se dio cuenta que estaba pasando. Y entonces él dice, hagamos esto, las 3 enramadas, y en el versículo 5 lo interrumpe. Hay una irrupción, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía. ¿No les trae este relato a la memoria lo que le pasó a Moisés también cuando subió a la montaña? Cuando Dios invitó a Moisés a subir a la montaña, dice que bajó la nube. La nube los cubrió. Y al cubrir la nube, como dice acá, ya ellos no pueden ver. Porque ¿qué hace la nube? No nos deja ver. No los dejó ver más lo que estaba pasando, sino que vino una voz, como quien dice, ya no te distraigas con lo que estás viendo, oye lo que te voy a decir. Es lo que está haciendo aquí en la nube. Entonces dice, y la nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿quién está hablando? Acordémonos que es un encuentro del cielo con la tierra. Dios está hablando y esa nube está tapando lo que hay alrededor para que se centren y los ubica. Cuando le pasa a uno, lo llaman el esposo y le dice a uno, me miras a los ojos, ponme atención lo que te estoy diciendo. Entonces le toca a uno como que, oye, sí, deja uno todo lo que tiene alrededor para centrarse en lo que le están diciendo. Eso fue lo que hizo el Padre. Y por eso entonces dice en esa voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Dónde más hemos oído esas mismas palabras? Muy bien. En el bautismo de Jesús también sonó esa voz. ¿Saben qué? Dios está repitiendo. ¿Y qué sucede cuando Dios nos repite ciertas cosas? ¿Es importante o no? Cuando a uno le repiten las cosas es porque, y se hace énfasis en algo, es porque el Señor quiere que pongamos atención, ¿cierto? Y dice, este es mi Hijo amado. ¿Cómo está señalando a Jesús? ¿Qué nos está diciendo de Jesús? Que es su Hijo. Le está dando completamente esa identidad de Hijo, el Hijo de Dios. Y aparte de eso es su Hijo amado. ¿Y qué dice de ese Hijo amado? Muy bien, en Él se complace y a Él hay que oír. No hay que oír más a Moisés en la ley, no hay que oír más a Elías, ¿cierto? Sino que ¿en quién nos tenemos que centrar? En Jesús. Porque si nos damos cuenta, como no hemos oído bien, tanto Moisés como Elías anunciaron ¿a quién? A Cristo.
Entonces a quien tenemos que oír y a quien tenemos que buscar es a Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Y por eso dice a Él oír. Es lo que Dios está señalando. Él quiere que oigamos a Jesús. Al oír esto los discípulos, aquí ya lo oyeron, se dieron cuenta de esa voz, dice, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Y saben que realmente cuando estamos ante la presencia de Dios hay ese temor reverente? Uno se conmueve, hay momentos divinos en que uno siente, wow, ¿qué pasó aquí? Nos sucede cuando hay esos encuentros con Dios. Y lo lindo es que en el versículo 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó y los tocó. Pensemos en esa acción de Jesús. Les dijo, tranquilos, esta es la realidad. Yo soy la realidad. No es lo que acaban de ver, esto es algo que les permitimos ver del futuro, ¿cierto? De cosas que Dios les está diciendo, la realidad soy yo. Y al tocarlos, les dice, no tengan miedo. Y saben, esa expresión no tengan miedo está varias veces en los evangelios, precisamente dada por el Señor. No tengan miedo, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes. El énfasis es centrarnos en Jesús. El énfasis es dejarnos tocar por Él. Y alzando los ojos, entonces a nadie vieron sino a Jesús. Se fue lo que vivieron en ese momento de la transfiguración. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Y saben qué? En Pedro, en las cartas de Pedro, él habla de la transfiguración, que él vio a Cristo glorificado. Y también el apóstol el apóstol Juan nos habla en Apocalipsis de lo que significa esa transformación de Jesús. Continuemos. Cuando hablamos de transfiguración y decimos el Señor Jesús nos muestra ese cambio, que es un cambio total que Él está haciendo, y miramos que todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros, es lo que vemos cuando venimos a Jesús. Y por eso la pregunta, ¿qué está pasando con nosotros los creyentes que no estamos viendo una diferencia entre un creyente y un no creyente? En la forma de vida, en la forma de quién es, en la forma de cómo trata a los demás, en la vida en que estamos llevando. Porque la misma Escritura nos dice que cuando venimos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Y a veces se nos quedan estas escrituras y estos dichos, los tomamos como si fueran muletillas del cristiano. Pero en la vida real, en nuestro diario vivir, cuando estamos en lo íntimo de nuestros hogares, con las esposas, con los esposos, con los hijos, o cuando estamos en los trabajos, o cuando estamos frente a dinero que nos confían, o frente a distintas situaciones, ¿qué está pasando? Si somos nueva criatura en Cristo y nos encanta saber que somos salvos, tenemos que aplicarlo en lo que somos, porque ya no podemos ser igual que los demás, sino que permitir que esa transformación de Cristo abarque todo espacio de nuestra vida, y todo es todo, porque la transformación de Cristo está en todo lo que somos. No podemos separar nuestro tiempo de religión o nuestro tiempo de iglesia de la realidad de lo que es la casa. ¿Y saben qué? Tristemente, sucede muchas veces. Conocimos a un muchacho
que él y pertenecía al grupo de alabanza y él alababa con todo su corazón y él decía: los sábados y los domingos para mí son qué bendición, un descanso, un cambio de mentalidad, es un tiempo especial. Pero algo pasa cuando llego el lunes y mi casa es un desastre y mi vida es un desastre. Y tal vez por eso es que no estamos viendo vidas transformadas. Y tal vez por eso es que decimos: ¿realmente podemos recomendar a un creyente? ¿Realmente me pueden recomendar a mí en que puedo hacer esto y aquello? Porque no estamos permitiendo que esa vida de transformación ocupe todo espacio de nuestra vida, aún nuestros problemas, y sobre todo nuestros problemas, nuestros pecados, dificultades, todo debemos traerlo ante el Señor. Y en 2 Corintios, por eso leemos que Cristo nos está transformando. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mirando esa transfiguración de Cristo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que Dios está haciendo, y no va a ser solo cuando nosotros resucitemos, porque a veces, ¿saben qué? Predicamos mucho a Cristo, la segunda venida, y que va a venir y que tenemos que estar preparados, y pobrecito el que no esté preparado, y nos centramos allá. Pero ¿y qué de aquí? Dios nos llamó a ser transformados desde aquí, y si hemos venido a Cristo no es para seguir en lo mismo. No podemos mantenernos en lo mismo, porque entonces somos unos acá y otros afuera. No. La transformación, acuérdense que Cristo está haciendo en nosotros, es esa metamorfosis, una transformación del corazón desde adentro. No es algo externo de ponernos una careta, sino es una transformación de quiénes somos realmente. Romanos 8:17 también nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? ¿Qué está haciendo Cristo en usted? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos cuando venimos a Cristo? ¿Qué está haciendo Él en nosotros? Él nos invita a esa transformación que ya ha iniciado cuando creemos en Él, cuando nos da su Espíritu. Y Romanos 8:19 nos habla del anhelo, dice el anhelo ardiente de la creación. Me gusta esta expresión como lo dice la Reina Valera. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación misma está esperando esta transformación de los hijos de Dios? ¿Y eso va a ser solo en el futuro? ¿Qué pasa con los hijos de Dios hoy en nuestro diario vivir? ¿Qué pasa? Dice que la creación misma gime, está esperando, ¿sí? Esa creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación misma en nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la creación? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo a nuestro alrededor? ¿Qué tenemos que ver nosotros con nuestra comunidad? ¿Qué tenemos que ver con nuestra familia? Con el que vive conmigo. Así que lo que Cristo quiere hacer en nosotros es transformarnos, y es en su secreto. Y quiero que miremos esta escritura de Primera de Reyes 19, donde Elías, el profeta Elías, acaba de venir de vencer a todos esos falsos profetas, ¿cierto? Que adoraban a Baal, y después de hacer todo eso viene Jezabel, una mujer, y le dice a Elías: porque tú mataste a todos los profetas de Baal y porque hiciste eso te voy a matar. ¿Y qué pasó con Elías?
salió corriendo y se escondió en una cueva y se deprimió. Pero ¿saben qué? ¿Quién estaba con Elías? Dios. Y Dios conoce nuestra humanidad. Y el Señor Jesús conoce nuestra humanidad. Saben que hacemos cosas maravillosas, pero también sabe que hacemos, que nos debilitamos, que somos débiles. Y Él no nos deja. Por eso cuando decimos y comenzamos diciendo, vamos a mirar este tema partiendo de quién es Dios, quiénes somos nosotros y a qué estamos llamados cuando oímos la voz de Dios. Y Dios entonces invita a Elías a que lo oiga, porque quiere hablar con Elías. Entonces leamos el relato. El Señor le ordena a Elías y le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña. ¿Se acuerdan qué significa cuando Dios nos invita a la montaña? Quiere tener un encuentro con Él. Dios quería tener un encuentro especial con Elías y le dice, preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Y miremos bien este relato. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. ¿Les gustaría estar allí? Cuando vimos estos ciclones y estos vientos que están pasando por Japón, que acabaron de pasar, ¿sí? Nos da miedo, nos da temor. Pero, dice la Escritura, el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo ¿qué? Un terremoto. Le tenemos pavor también a los terremotos. Y dice, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¿Y saben qué? Es muy interesante que la Escritura haya puesto estas tres figuras: el viento recio, el terremoto y el fuego. Porque son cosas grandiosas, hermanos, y nosotros los seres humanos nos dejamos descrestar de las cosas grandiosas y majestuosas, y donde hay mucho ruido y hay mucha bulla y hay movimiento y decimos, ahí está el Señor, ¿cierto que sí? Ahí está el Espíritu de Dios actuando, porque nos dejamos mover por ese tipo de cosas. Esa es nuestra humanidad. Nos gustan las cosas maravillosas, grandes, estruendosas, que hablen duro, que tiren a la gente al piso y que hagan hasta para vender. Eso nos encanta. Decimos, ahí está el poder de Dios. Pero ¿saben qué? Ahí no encontró, Elías no encontró ahí a Dios. ¿La Escritura qué dice? Sigamos leyendo. Después del fuego vino un suave murmullo. ¿Qué es un suave murmullo? Reina Valera dice, un silbo apacible y delicado. ¿Qué se imaginan ustedes cuando oyen eso? Un silbo apacible y delicado. Calma, ¿verdad? Paz. Eso es. Cero ruidos. Cero distracciones. Porque es que como iglesia creo que nos encanta el ruido, la bulla. Y no estamos educados para tiempos de silencio, para tiempos de oír la voz de Dios. Llegamos a la casa después de un día largo y en vez de descansar y dejar todo en silencio, ¿qué es lo primero que se hace cuando se llega al apartamento? Se prende el televisor. De una vez, mientras yo voy haciendo cosas, prendo el televisor porque necesito saber qué está pasando. Y estamos en control de todo. Y todo el tiempo es ruido. Y la iglesia cristiana ha perdido tiempos de silencio.
Y tal vez por eso, al no tener esos espacios de quietud, de silencio, de meditación, donde oigo la voz de Dios, oigo qué está pasando en mi corazón. Saben que muchas veces nosotros decimos, nos pasan cosas, tenemos dificultades y decimos, me resbala. ¿Saben qué significa ese me resbala? No quiero oír mi corazón. No quiero ponerle atención a mi corazón. Y ese es un ruido que nos va a impedir oír a Dios. Y cuando no escuchamos qué está pasando en nuestro corazón, y cuando no estamos escuchando la voz de Dios, mucho menos vamos a escuchar a los demás en su necesidad. Y Dios quiere que vengamos a Él y que tengamos esos tiempos especiales con Él. Hay una teoría, yo no sé si ustedes han oído del japonés Masaru Emoto. ¿Alguno ha oído de Masaru Emoto? Él tiene una teoría bien interesante sobre el mensaje del agua. Y él hizo varios experimentos en los que él tomó agua, las puso en diferentes recipientes y las expuso a diferentes situaciones, comenzando con la música. A un tipo de agua le colocó música de Beethoven, de Bach, música quieta, calmada. Y se dio cuenta al mirar qué pasaba con las moléculas del agua, al mirarlas en su microscopio, se dio cuenta que cuando había música delicada, apacible, las moléculas del agua se transformaban, eran como unas estrellitas, tomaban un color blanco y sacaban unos destellos hermosísimos, como si el agua estuviera viva. También expuso moléculas del agua a ruidos estridentes, fuertes y feos, y se dio cuenta que alteraba las moléculas del agua. Se dio cuenta que el agua se ponía oscura y se deformaban esas moléculas. No se colocaba esa estrellita toda preciosa, sino que se deformaba esta molécula. Y lo interesante es que él dice, nosotros somos ¿cuánto por ciento de agua? Los seres humanos. Como el 70% dicen, ¿cierto? Somos de agua. Hermanos, somos de Cristo. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿A qué está exponiendo su corazón? ¿A qué está exponiendo su mente? ¿A qué está exponiendo su vida? Hay muchos ruidos. Aún él dice, este señor en su teoría, Masaru Emoto, dice que aún las palabras malas, las maldiciones, las palabras de ofensa alteraban las moléculas del agua. Y a mí me llamó la atención porque esto yo lo oí la primera vez en un curso que tomé cuando estaba tomando el curso de agricultura urbana, de cómo las maticas aún también son vivas y que aún la música las afecta. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Y ahí fue donde me dijeron, y la música afecta al agua. Y yo, wow, ¿cómo así? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros cuando Él dice que oigamos su voz? Nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nos exponemos a la voz del Señor, somos transformados. De pronto nosotros mismos no lo vemos, pero nuestras reacciones. Y ayer me llamó mucho la atención, estábamos en el taller de parejas y Héctor estaba exponiendo la escritura que dice que por causa de nosotros los creyentes nuestros hijos son santos. ¿Sí conocen esa escritura? O sea que ustedes, muchachos, son santos cuando hay un creyente en Cristo. Y también dice que cuando un
esposo es creyente y la esposa no es creyente, por causa del creyente, el cónyuge es santificado, ¿cierto? Y Héctor comentaba ayer y decía, ¿se imaginan si tratamos a nuestros hijos como santos? ¿Se imaginan si tratamos a nuestro cónyuge como santo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo te voy a tratar a ti como un santo? Es tratarte con dignidad, tratarte como Cristo te trata, como hijo, hija de Dios. Y tal vez, pensaba yo, meditando en todo esto, tal vez muchas veces como creyentes estamos dando mal testimonio, porque no estamos expuestos a la voz de Dios. Esa voz de Dios realmente nos transforma. Así como la buena música transforma el agua, nos transforma a nosotros, y cuando nosotros somos transformados, podemos oír la voz del otro. ¿Saben que a veces los que menos nos escuchamos, pónganle atención a esto, emocionalmente somos en la casa? No sabemos realmente cuál es la realidad emocional del esposo, cuál es la realidad emocional de la esposa, cuál es la realidad emocional de los hijos. Ahora, si no conocemos los de la casa, ¿el resto qué? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde servimos? ¿Aquí en la iglesia? ¿Cómo nos estamos leyendo? Por eso Dios nos invita a que oigamos su voz, a que nos expongamos a su intimidad, porque esa transfiguración de Jesús era para mostrar que Él nos está transformando a nosotros y llegará el momento también de la gloria. Póngase de pie. Cerremos los ojos y piense, ¿a qué lo ha llamado Dios? ¿Quién es usted? ¿Quién es su Dios? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Qué quiere transformar el Señor en usted? Usted es un hijo de Dios y un hijo amado, porque por Cristo somos hijos amados. ¿Se siente así? El Señor quiere que oigamos su voz a través de su palabra. A través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de la oración. Tiempo de quietud, tiempo de respirar profundo, de calmar su alma. Hay pecados con los que luchamos. Hay muchas cosas que queremos transformar, ¿saben? Tiempo de quietud con el Señor y preséntela ante el Señor. Hermanos, ya no somos los mismos. Cuando venimos ante la presencia del Señor y oímos su voz nos transforma. La presencia de Cristo en nosotros nos transforma. Su Espíritu Santo. Tome ese tiempo de quietud para ver el Espíritu de Dios obrando en su vida. Y la Escritura dice, aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. A eso nos llama el Señor. Porque somos personas
que tenemos una identidad clara en Cristo, somos hijos amados de Dios, transformados por Él, para que también, junto con Cristo, seamos sus manos, su voz y su palabra para transformar a otros. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Porque es hermoso lo que tú estás haciendo. Tú quieres que te conozcamos a ti y nos invitas a la montaña a tener tiempos contigo. Porque tú quieres, Señor, que nosotros sepamos quiénes somos en ti. Y también porque hay un llamado, Señor, como iglesia. Tú quieres que seamos buena melodía para otros, para que otros te conozcan, para que otros florezcan, para que otros reciban sanidad. Ayúdanos como pueblo tuyo, como iglesia, a tener tiempos de quietud, a tener esos encuentros contigo en la montaña, donde no hay celular, donde nos separamos aún de personas, momentos de intimidad contigo. Que tú nos hables, que nos presentemos ante ti tal cual somos, que no permitamos que esos ruidos internos, tal vez la culpa, el pecado, nos impide acercarnos a ti. Que si estamos con pecado, con culpa, con tristeza, con dolor, lo traigamos a ti. Decirle, Señor, esto me impide oír tu voz. Esto me impide acercarme a ti. Ayúdame a oírte. Y ayúdame a ser portadora de tu voz. Una vez que oigo tu voz y la recibo, a ser portadora ante los demás. Que mi casa sea casa de bendición. Que mis hijos sean hijos de bendición. Mi esposo, mi esposa. Que la congregación, la iglesia, sea una iglesia de bendición. De tal manera que cuando estamos en la comunidad, cuando estamos allá afuera donde no te conocen, podamos dar testimonio de quién eres tú. Señor, gracias porque nos amas, porque nos afirmas quién eres tú y lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que alcancemos y que estemos contigo en esa gloria tuya. Señor, que hoy, en nuestro diario vivir, en nuestros pequeños pasos, en nuestros granitos de arena, empecemos a ver tu gloria y nuestra vida sea transformada en ti por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por amarnos, por recibirnos, por esa obra que estás haciendo. Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén.